El escritor argentino Jorge Luis Borges creó un universo personal que aparece expresado en sus poemas, cuentos y ensayos. Trabajó la tradición de su país desde una perspectiva filosófica y universal, luciendo su original arte de narrar y de componer versos. La genialidad de su obra lo ha consagrado entre los nombres más distinguidos de la literatura mundial. Todas las cosas son palabras del idioma en que alguien o algo, noche y día, escribe esa infinita algarabía que es la historia del mundo en su tropel. Pasan Cartago y Roma, yo, tú, él, mi vida que no entiendo, agonía de ser enigma, azar, criptografía y toda la discordia de Babel. Detrás del nombre hay lo que no se nombra. Hoy he sentido gravitar su sombra en esta aguja azul, lúcida y leve, que hacia el confín de un mar tiende su empeño, con algo de reloj visto en un sueño y algo de ave dormida que se mueve. Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Tímido y solitario, creció entre los libros de la amplia biblioteca de su padre. Bilingüe desde niño, recibió en su hogar las enseñanzas de una institutriz inglesa. Cuando ingresó a la escuela a los 9 años, ya sabía que quería ser escritor. En 1914, su padre se jubiló prematuramente debido a una progresiva ceguera y decidió pasar una temporada con la familia en Europa. El estallido de la Primera Guerra Mundial lo sorprendió en Ginebra. Allí, Jorge cursó el bachillerato y estudió francés y alemán, idiomas que le permitieron ampliar sus lecturas. Borges fue desde muy joven un gran lector. Su erudición y su capacidad de devolver reciclado todo lo que leía son fundamentales en su escritura. En 1918, la familia se trasladó a Lugano, en Italia, donde Jorge terminó sus estudios secundarios. Concluida la guerra, viajó por Europa. En Sevilla se relacionó con escritores del movimiento ultraísta, escuela experimental de poesía que se desarrolló a partir del cubismo y el futurismo. Publicó en la prensa española crítica literaria y poemas, muchas veces acompañados de participaciones gráficas de su hermana Nora. En 1921, la familia Borges regresó a Argentina. Al llegar, Jorge conoció al escritor Macedonio Fernández y se insertó en el medio intelectual de Buenos Aires, entablando amistad, entre otros, con el artista plástico Jules Solar, el escritor Ricardo Guiraldes y el poeta Oliverio Girondo. Participó de revistas en las que difundía la perspectiva del ultraísmo, que abogaba por el empleo de la metáfora y el verso libre contra lo ornamental y decorativo. En mayo de 1923, con dinero prestado por su padre, publicó su primer libro, Fervor de Buenos Aires. Esta ciudad que yo creí mi pasado,
es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Fervor de Buenos Aires no logró agotar la edición de 300 ejemplares, aunque consiguió cierta atención de sus pares. Fue con la publicación de otra colección de poemas, Luna de Enfrente, y su primer libro de ensayos, Inquisiciones, que Borges estableció en 1925 su reputación de líder de la vanguardia dentro del ámbito literario. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más oronda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien metida en la pampa. El original estilo con el que Borges mezcla la literatura gauchesca con citas, referencias y alusiones eruditas llamó la atención de inmediato. Borges era un cosmopolita, pero de Buenos Aires, la gran ciudad de los inmigrantes. Enamorado de su ciudad, sus primeros libros se caracterizan por un lirismo sentimental y nostálgico que seguirá presente en toda su obra. En los años siguientes publicó 2 libros de ensayos y su tercer libro de poemas, Cuaderno de San Martín. Borges intentó fundar un nuevo tipo de regionalismo ahondando en los arrabales porteños, pero enraizado en una perspectiva metafísica de la realidad. Una cosa invisible está pereciendo del mundo. Un amor no más ancho que una música. Se nos aparta el barrio. Los balconcitos retacones de mármol no nos enfrentan cielo. Nuestro cariño se acobarda en desganos. La estrella de aire de las 5 esquinas es otra. Pero sin ruido y siempre en cosas incomunicadas, perdidas, como lo están siempre las cosas, en el gomero con su veteado cielo de sombra, en la vacía que recoge el primer sol y el último, perdura ese hecho servicial y amistoso, esa lealtad oscura que mi palabra está declarando, el barrio. En 1928 comenzó a colaborar en la mítica revista Sur, fundada por la ensayista argentina Victoria Ocampo. En el entorno de Victoria y su hermana Silvina, conoció al escritor Adolfo Bioy Casares. Fue el comienzo de una fructífera amistad que daría numerosos libros en colaboración. En 1932, Borges publicó el libro de ensayos Discusión y su primera antología de cuentos, Historia Universal de la Infamia. El libro se vendió mucho más que los anteriores y la crítica celebró la novedad y la agudeza de sus razonamientos. Cuando finalmente lograba triunfar con su escritura, Borges descubrió que había heredado la enfermedad de su padre y comenzaba a perder la visión. Aunque escribía sin pausa, publicaba notas y editaba sus libros, sus ingresos no eran suficientes para vivir. En 1937 consiguió un empleo en una biblioteca municipal. En ese trabajo, que conservaría 9 años, Borges se dedicó a leer y escribir. En un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido,
y que tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía. Que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto. El recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio. Borges ejercitaría su talento reflexionando acerca de los temas más diversos, pero nunca dejaría de lado los de su ciudad natal. La esencia de lo criollo siguió entre sus preferencias toda la vida. A fines de los años 30, Jorge Luis Borges ya era un escritor admirado por su original mezcla de lo telúrico y lo filosófico. Su nombre comenzaba a reconocerse entre el público por sus colaboraciones en revistas y sus cuentos policiales. En 1938 sufrió un serio accidente cuyas heridas le provocaron una septicemia. Durante la convalecencia escribió Pierre Menard, autor del Quijote, su primer cuento fantástico de inspiración metafísica. La actividad de Borges era prolífica y su nombre se difundía en el ambiente literario local. En 1944 obtuvo su primer gran éxito con una antología de cuentos que publicó bajo el título Ficciones, considerado un hito del relato breve. Cada cuento es una suerte de ensayo literario. Hay un trasfondo filosófico que se refleja en su concepción peculiar del tiempo, el espacio, la muerte, la existencia humana y el mundo. Quizás me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes lo imaginan sin límites olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Aunque se inició poéticamente con temas de repercusión popular, sus textos están plagados de simbolismos de difícil comprensión. Recreaba temas que surgían de sus lecturas desde una nueva perspectiva. Luciendo un estilo elegante, frío y ceremonioso, Jorge Luis Borges creó una obra única. En 1949 publicó el libro de cuentos El Aleph, cuyo éxito alimentó el tardío reconocimiento que había comenzado con Ficciones. En
1950, la edición francesa de Ficciones inició la larga serie de traducciones de su obra a diversos idiomas. Por fin popular en su país, aparecían nuevos libros cada año y se reeditaban los anteriores. En 1955 fue nombrado miembro de la Academia Argentina de Letras, profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y director de la Biblioteca Nacional. Ejercería este cargo durante 17 años, a pesar de su creciente pérdida de visión. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden. Las albas en su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. Grusaco Borges. Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Su producción era constante y su reconocimiento aumentaba. Solo durante 1955 publicó 6 libros y 2 guiones cinematográficos. Al año siguiente, recibió el Premio Nacional de Literatura. Otra de sus obras maestras, El Hacedor, apareció en 1960. Se trata de cuentos y poemas escritos con una economía de recursos certeramente planeada, en una suerte de viaje mitológico y literario. Pero siempre está presente ese hombre en búsqueda de sí mismo, obsesionado por la muerte, la eternidad, el doble. La obra de Borges era valorada como una de las más originales de América Latina, cuando recibió junto al escritor irlandés Samuel Beckett el Premio Formentor de 1961, otorgado por el Congreso Internacional de Editores. Este importante galardón hizo crecer su reconocimiento en todo el mundo occidental. Antes de los 60 años, las dificultades en su visión ya lo habían llevado a una ceguera casi total. Pero esto, en vez de detenerlo, contribuyó al resurgimiento de su actividad como poeta. Comenzó a escribir poemas de formas más simples, más orales, pero sin distanciarse de sus obsesiones y su personal estilo. A lo largo de sus generaciones, los hombres erigieron la noche. En el principio era ceguera y sueño, y espinas que laceran el pie desnudo, y temor de los lobos. Nunca sabremos quién forjó la palabra para el intervalo de sombra que divide los dos crepúsculos. Nunca sabremos en qué siglo fue cifra del espacio de estrellas. Otros engendraron el mito. La hicieron madre de las parcas tranquilas que tejen el destino y le sacrificaban ovejas negras y el gallo que presagia su fin. 12 casas le dieron los caldeos, infinitos mundos, el pórtico. Hexámetros latinos la modelaron y el terror de Pascal. Luis de León vio en ella la patria de su alma estremecida. Ahora la sentimos inagotable, como un antiguo vino, y nadie puede contemplarla sin vértigo, y el tiempo la ha cargado de eternidad. Y pensar que no existiría sin esos tenues instrumentos, los ojos.
La poesía de Borges no puede ser separada del resto de su obra. Los mismos temas aparecen: el laberinto, el caos del mundo, los dobles, la transmigración de almas, la anulación del yo, el panteísmo, el eterno retorno, la memoria. Y la misma oscilación entre un universo intelectualizado y lleno de citas y otro, nostálgico, en el que Borges evoca con frecuencia el Río de la Plata, barrios de Buenos Aires, la inmensidad de la Pampa. En 1964 apareció una nueva antología poética, El otro, el mismo. En vano quiero distraerme del cuerpo y del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y que lo acecha, y de la casa que repite sus patios, y del mundo que sigue hasta un despedazado arrabal de callejones donde el viento se cansa y de barro torpe. En vano espero las desintegraciones y los símbolos que preceden al sueño. Sigue la historia universal. Los rumbos minuciosos de la muerte en las caries dentales, la circulación de mi sangre y de los planetas. En agosto de 1970 reunió nuevos cuentos en el Informe de Brody. Luego siguió publicando colecciones de relatos breves, varios tomos en colaboración y volúmenes de poesía. Borges era ya una institución, un escritor reverenciado que congregaba multitudes, pero seguía viviendo modestamente. De estos años data el Borges oral, el de los reportajes y las anécdotas que lo hicieron famoso. Un hombre de trato delicado y cortés, pero de un humor constante y sorpresivo. En 1980 recibió el Premio Cervantes de la Academia Real Española, que compartió con el poeta español Gerardo Diego. Recorría el mundo recibiendo premios, doctorados honoris causa y distinciones. Su salud declinaba, pero no dejaba de escribir. Su último libro de poemas, Los Conjurados, apareció en 1985. Al año siguiente se instaló en Ginebra. Tenía 86 años. Se rumoreaba que estaba enfermo y sus admiradores en todo el mundo protestaban porque aún no se le había otorgado el premio Nobel. El 14 de junio de 1986, Jorge Luis Borges murió en Ginebra. Antes de la agonía, el infierno y la gloria nos están dados. Andan ahora por esta ciudad, Buenos Aires, que para el forastero de mi sueño, el forastero que yo he sido bajo otros astros, es una serie de imprecisas imágenes hechas para el olvido. A lo largo de toda su producción, Jorge Luis Borges creó un universo fantástico, metafísico y subjetivo, en el que sus textos se alimentan unos a otros. Su obra, traducida a más de 25 idiomas, despierta admiración en todo el mundo. Considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal, sus cuentos y ensayos han cambiado la prosa en español y sus poemas han maravillado a lectores de todas las latitudes. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas, por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar
con un plano del laberinto.